Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 13 a los Hebreos. Recordando siempre que esta epístola a los Hebreos fue escrita a los judíos de la iglesia primitiva, a los que estaban en Jerusalén mayormente. Ahí estaban varios apóstoles, ahí estaba Santiago, o sea, Jacobo, el hermano de Jesús, estaban varios personajes importantes. Había Pedro y había otros apóstoles que vivían ahí. Y entonces llama la atención dos cosas: la gran misericordia de Dios, al con paciencia esperarles que sigan caminando en la fe, estos primeros discípulos. No hablo tanto de los apóstoles, sino más bien de los discípulos. Y también los apóstoles que no estaban empeñados, pues hay que reconocer, en estudiar, analizar el mensaje que Dios había dado a Pablo. No olvidemos que ese mensaje no le dio estando Pablo en Jerusalén. Él recibió cuando estaba en sus viajes, después de comprender que Jesús es el Mesías. Él recibió una cantidad de revelaciones por muchos años. Recibió estas revelaciones, fue a Jerusalén, pero los de Jerusalén no tuvieron mayor interés porque estaba hablando aparentemente en contra de la ley, pero sin olvidar que más bien dicho, contradecía mucho lo que enseñaban en Jerusalén los maestros, los rabinos. Entonces los discípulos, los apóstoles, que habían llegado ya a tener una vida más o menos de paz en Jerusalén, convivían ya con los judíos, con los fariseos. Es más, les apreciaban y estimaban. Por ejemplo, a Santiago, el autor de esa carta, era muy respetado, muy apreciado, valorado, porque era un judío que era respetado porque guardaba bastante bien, de acuerdo a la medida de ellos, el pacto antiguo. Y entonces admira, digo, la paciencia de Dios para después de varias decenas de años, 30 o 40 años, escribirles esta carta a través del apóstol Pablo, llamándoles a que entren en la fe. Y entonces leemos capítulo 13, versículos 1 al 6. Este pasaje trata de que el amor de Dios, el amor fraternal, no es sino actos, no es miradas, tal vez sea una expresión, una mirada sea la menor expresión, pero realmente el amor es con actos. Y entonces por eso dice los versículos del 1 al 6. Esté en el sentido de habitar entre ustedes el amor fraternal. No olvidemos que el amor es una persona, es Dios. Por esto dice aquí que habite, no es que haya, sino que habite, que more, que viva entre ustedes el amor fraternal. Este punto es bien importante entenderlo. Cómo vive Dios entre un grupo de personas? Aquí va a decir, con actos que estas personas hagan. Primero dice, no descuiden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. También otro punto, recuerden a los presos como si ustedes estuvieran presos con ellos. También recuerden a los maltratados, puesto que ustedes también todavía están en el cuerpo. Entonces aquí no es que la misma forma tenemos que expresar el amor, porque ahora hay hoteles, hospitales y además los cristianos no viajan, pues como en ese tiempo viajaban, tenían que ir a pie para compartir su fe y eran fervorosos para compartir su fe. Entonces necesitaba que otros cristianos, a quienes se les dirige esta carta, sean hospitalarios. Ahora las necesidades de la gente son diferentes. Ahora son solitarios, son ansiosos, tienen sufrimientos mentales fuertes. Entonces, que los cristianos, sean los de la fe, sepan consolar, ayudar, aliviar a estas personas que sufren, visitar a los solitarios, darles alegría. También el amor con actos, por supuesto, no solo en la sociedad que les rodea, sino también, según el versículo 4, el matrimonio sea apreciado, esto es honrado en todos, y la vida conyugal sea sin mancha,
porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces aquí otra expresión del amor de Dios. Esto es para que Dios more en una congregación, more en un matrimonio. El amor hay que practicarlo. Entonces el amor tiene sus límites, ¿no es verdad? Dice que en primer lugar hay que apreciar el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que apreciar a la esposa con la que uno se casó, hay que apreciar al esposo con el que uno se casó. ¿Por qué es necesario este consejo? Porque generalmente cuando dos personas se casan, en el noviazgo no ven otra cosa. El varón lo que ve es que sea bonita la mujer, su próxima esposa, y también le anima el deseo sexual fuerte. En las mujeres desean que el esposo sea cariñoso, sea dadivoso, les trate bien, pero al poco tiempo, como ustedes habrán vivido, experimentado, pasa la emoción, esta emoción del matrimonio. Y el matrimonio pierde de importancia en esta familia, en estas dos personas. Por eso los cristianos, para que moren Dios con ellos, deben valorar a su esposa, valorar a su esposo, aceptarles como son. Y entonces la práctica sexual debe ser en respeto, evitar las desviaciones que son tan comunes actualmente, el sexo oral, el sexo anal, estas cosas, estos no son para el matrimonio. No quiere decir que el esposo no sea cariñoso y bese a su esposa y todo eso, porque es lo que la esposa espera, pues, que le abracen, que le besen, que le reconozcan. Y a su vez el esposo lo que espera es que la mujer sea como leal, etcétera, que sea de buena figura, que sea bonita. Por eso es importante, como parte del matrimonio, también cuidar el cuerpo, para que tenga un cuerpo bueno, bonito, a fin de que sus cónyuges no anden buscando otras cosas. Entonces esto es parte del amor. En esto también mora Dios. Si usted hace estas cosas para mantener un hogar bonito, que su esposo esté contenta, le ame, que sienta ella que usted le ama, ahí está Dios. Luego dice el versículo 5, la conducta deseas que sea sin avaricia. También, si uno reconoce a Dios, como vamos a ver aquí, dice, estén contentos con lo que tienen, porque Él ha dicho, Dios, este Dios que quiere morar en una familia, en una congregación, ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces esto hay que aceptar como verdad, con fe. Por consiguiente dice, por esta razón no hay que descontentarse si uno tiene poco, con tal de que tenga para las necesidades básicas. Por esto debemos decir con confianza, dice el versículo 6, y esto agrada a Dios. Dios mora en esas personas que confían en Él. El Señor es el que me ayuda. Estamos hablando en el contexto del matrimonio, ¿no? Y no tendré miedo de lo que pueda hacerme el hombre. En realidad, una persona que está viviendo la fe verdadera y que se esfuerza para que Dios more con ellos. No olviden aquí, es el hombre tiene que hacer su parte para que Dios more con su familia, con él. Y la parte que le corresponde al hombre es ser canal de la bondad, de la compasión, de la misericordia de Dios. Estos son ejemplos clásicos, prácticos, que nosotros podemos cumplirlos. No necesariamente necesitamos hospedar a las personas, porque repito, ahora ya no es esa necesidad. Ahora hay hoteles y todo esto, y la gente no viaja tanto. Pero hay personas de la comunidad, vecinos, que necesitan ayuda, necesitan una sonrisa, necesitan una palmada, un aliento, palabras que le eleven. Esto es necesario hacer. Ahí hacerlo con amor, ¿no es cierto? Ahí es cuando Dios se goza con esa persona y disfrutan estar con esa persona. O sea, no olvidemos el versículo 1, que el amor esté entre ustedes, quiere decir que Dios more entre ustedes. Y esta es la forma como Dios mora. Hay que empezar por la fe, claro. El versículo 7 dice, acuérdense también, la congregación debe acordarse de los que le guían y le hablan la palabra de Dios, reconocerlos. Pero es importante, dice, para reconocerlos, considerar el fruto de la conducta que tiene esa persona, es que enseña la palabra de Dios. Y si es que tiene buen fruto, imiten su fe. Entonces, también hay que, como parte de, para que Dios permanezca en una congregación, hay que reconocer a los que le enseñan, pero mirando el fruto de su conducta. Si es que es buen fruto, frutos de misericordia, de bondad, hay que imitar la fe. El 8 al 14 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aquí pone en la mitad de estos consejos
Pone en la mitad esta declaración para que recordemos que el mismo Jesús que vivía para derramar el amor que el Padre le dio, curaba, consolaba, aliviaba, lloraba con el que llora, se alegraba y finalmente murió en la cruz. Ese mismo Jesús es ahora sí exactamente igual y será por los siglos. En otras palabras, de estos principios que estamos leyendo son como eternos. Estos para que Dios more en una congregación, en una familia, en una persona, tiene que ser canal del amor, porque ahí es cuando Dios está. Solamente si ustedes leen la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos del 7 en adelante, ahí dice esto. Ahora, en los versículos 9 al 14, dice, no se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas. Ahora aquí, de que siempre me han acusado a mí, ¿no es cierto?, que yo soy como autor desviador de las congregaciones. Cuando teníamos la congregación en Cumbayá, ahí me decían los pastores y venían algunos hermanos de la congregación, decían, doctor, usted está desviando con sus enseñanzas. Sí, realmente yo creo que los desvié cuando cometí el error de dar tanta importancia a la alimentación, ¿no? No enseñaba nunca la fe, pero enseñaba de los remedios naturales, de la alimentación y todo eso. Claro que era un error mío, pero yo lo hice porque estaba guiado por lo que la iglesia adventista enseñaba, pues. Yo pensé que eso era lo que Dios quería. Bueno, dice, no se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas. Aquí está diciendo a los que ya han caminado en la fe. Yo no caminaba en la fe porque no sabía, pues. Yo caminaba de acuerdo a lo que la iglesia adventista enseñaba, que eran los 10 mandamientos, el sábado, los diezmos, y por supuesto, yo leí los libros de la señora White, que decía la medicina natural es la única que debe usar el cristiano, y por supuesto, la alimentación vegetariana. Ahora dice, no dejen enseñarse no se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas. Y es mejor que el corazón sea confirmado por la gracia. Y la gracia, no olviden, es lo que hizo Dios en Jesús para amarnos cuando Él vivió en esta tierra. Es la gracia. O sea, las obras, los actos de Jesús. Es mejor dejarnos guiar porque nuestros pecados fueron remitidos. Porque cuando Jesús murió en la cruz, nos mató a la ley para que Él pueda ser como nuestra cabeza, como nuestro esposo, para que no vivamos sujetos al pecado. Bueno, dice entonces que no seamos sino guiados por la gracia, por esto que les acabo de explicar, y no por alimentos que en nada benefician a los que siguen sus preceptos. Los judíos tenían pues una cantidad de alimentos que eran indispensables cumplirlos de acuerdo al pacto antiguo, porque ahí avanzaban en hacer la voluntad de Dios. Aquí está diciendo a estos judíos, entre ellos apóstoles, que no se guíen por eso, que mejor sean confirmados por la gracia, repito, los actos de amor que Dios hizo a través de Jesús aquí, su crucifixión, todas estas cosas. El versículo 10 dice, además, no participen de esas, porque comidas y cosas eran como el fruto del altar del templo, porque pasaban por esas ceremonias. El versículo 10 dice, nosotros, diciéndolos a ellos, a los que iban todas las semanas al templo, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Ellos participaban de ese rito. Le están diciendo, no vayan allá, porque tenemos otro altar, y da el argumento que es otro altar, no era el del templo de Jerusalén ya. Dice pues 11, los cuerpos de los animales cuya sangre es introducida al santuario y ofrecida por los pecados por el sumo sacerdote, los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. El 12, por esto Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Pero ya no es para que sigan los cristianos, como estaban haciendo los de Jerusalén, siguiendo participando en los cultos del templo de Jerusalén. Aquí está diciendo, no, Jesús salió de esa zona. Por eso murió fuera, para santificar al pueblo. O sea, era la oportunidad para ellos. Para santificar al pueblo, Jesús padeció fuera de la ciudad. El 13 dice, así es que salgamos hacia Jesús, a Jesús crucificado, ¿no es cierto? Fuera del campamento, cargando nosotros su oprobio. Ustedes recuerden que el oprobio de Jesús, o sea, lo que le causó vergüenza a Jesús, era la cruz.
porque estaba desnudo colgado en una cruz. Estaba como un criminal, despreciado de todos, como se sentía como abandonado de Dios. Ese es su oprobio. Nuestro oprobio es la cruz. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Les dijo a los judíos cuando él estaba todavía como en la mitad de su ministerio. A los que Pablo luego escribe estas palabras, a ellos les dijo. Y entonces, no, ese es nuestro altar, la cruz. No olvidemos que el altar sirve para ofrecer sacrificio, es de donde se ofrecen sacrificios. Y entonces, para nosotros, el altar de Jesús era su cruz. Nuestro altar es la cruz nuestra. Es nuestras debilidades, nuestra tendencia a depender de lo que hacemos, esa es nuestra cruz. Entonces, le seguimos a Jesús cuando dependemos de Él, de lo que Él hizo en la cruz. Dice además, el 14, nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, o sea, Jerusalén, que era la capital, y los judíos apreciaban muchísimo, respetaban muchísimo Jerusalén, incluyendo los de la iglesia primitiva, por supuesto. Por eso estaban concentrados en Jerusalén. Creían que la ciudad era permanente. Pero aquí Pablo dice, no es la ciudad permanente. No es ni la ciudad de la cual Jesús va a gobernar la permanente. La permanente es la que está referida en Apocalipsis 21, la que vendrá del cielo. Ahora, otra cosa nueva que les va a decir es que los creyentes en el nuevo pacto son los sacerdotes. Ya no son los sacerdotes levitas. Les había explicado ya en el capítulo 7, 8, etc. Pero ahora, con mucha claridad, indica, claro, para ser sacerdote tiene que ofrecer sacrificios. Y Sara directamente les dice, ustedes son sacrificios, aquí están, perdón, ustedes son sacerdotes y aquí están los sacrificios, los dos tipos, los dos sacrificios que tenemos los cristianos que hacer estos sacrificios como parte de nuestra misión de sacerdotes. Juan, después de algunos años de haber leído esta carta, entendió la revelación que Dios le había dado, que los creyentes son sacerdotes. Para ser sacerdote, repito, tienen que tener un altar y sacrificio que ofrecer. En los versículos 15 y 16 detalla los dos sacrificios que hay que ofrecer. Dice, por consiguiente, ofrezcamos en un sacrificio de alabanza por medio de Jesús. Es decir, el sacrificio de alabanza es el fruto de los labios que confiesan su nombre, que alaban su nombre. Alabar, como ustedes saben muy bien, es repetir la historia. Repetir lo que Jesús ha hecho, lo que Dios ha hecho, es alabar. Continuamente es necesario hacer eso. En cada tentación podemos ofrecer nuestro sacrificio. Recordar que Jesús cargó nuestros pecados porque Dios los puso ahí. Que Jesús murió en la cruz matándonos a la ley para ser Él nuestra cabeza y ser como un esposo unido a nosotros y nosotros a Él. Este es el primer sacrificio que hacen los sacerdotes nomás. Sacrificios no pueden hacer otros sino solo los sacerdotes. Y tienen que tener, repito, un altar. Ya hemos hablado de esto. El otro sacrificio dice, además, no se olviden de hacer el bien. Es el otro sacrificio. Porque para hacer el bien tenemos que muchas veces negarnos a nosotros mismos. Dejar de hacer algo que estamos haciendo de urgencia para ayudar a alguien. Esto tenemos que ir aprendiendo. Y el segundo sacrificio, digamos, la segunda parte de este sacrificio, es compartir. Compartir con lo que les enseña la palabra, compartir con el que necesita, compartir. A veces se puede compartir dinero, a veces se puede compartir un plato de comida, una fruta, o a veces se puede compartir un abrazo, se puede compartir palabras de dulzura, o visitar a una persona, eso es compartir, eso es parte del sacrificio de los sacerdotes del nuevo pacto. Dios, dice el versículo al último, se agrada de estos sacrificios. El 17, muy importante, déjense persuadir por los que les guían y sométanse a ellos. Generalmente las versiones en español ponen de los pastores, pero no está ahí de los pastores, está de los que les guía. El único pasaje que yo encontré en Hebreos de pastor está en el versículo que vamos a leer más abajo, un poquito hacia abajo, que se refiere a Jesús como el gran pastor. Es el único pastor. Nosotros somos los que enseñan la palabra de Dios, son guías.
los que dirigen una congregación para enseñar la palabra de Dios son guías. Dice, sométanse a ellos, porque ellos les enseñan, por supuesto, si están enseñando el Evangelio, velan para el bien de ustedes. Recuerden que ellos velan por ustedes como quien tiene que dar cuenta. Así es que respétenles, déjense convencer por sus enseñanzas si son bíblicas, para que ellos hagan su labor con alegría. Pero yo veo cuando a veces voy, donde ustedes, pues, hay varias personas que no tienen absoluto deseo de dejarse guiar, no se dejan persuadir. Ellos no están haciendo la voluntad de Dios, porque yo generalmente enseño la Biblia. Y cuando me he equivocado en enseñar la Biblia, yo corrijo, porque es como si tuviera yo una responsabilidad ante Dios respecto a las personas que enseño. Y Dios me ha dado la bendición de haberles enseñado, por ejemplo, a muchos de los que escuchan o ven este video, esto de la medicina natural y esto de que hay que ser vegetarianos y todo esto. Pero Dios me ha dado la oportunidad de entender. Luego yo enseñé mucho la ley, enseñé las fiestas. Fui el que creo que primero enseñé las fiestas en Quito, en el Ecuador. Pero Dios me ha dado la oportunidad de ratificar y enseñar la fe. Y ahora lo hago con mucho agrado y con gratitud a Dios. Bueno, entonces hay que dejarse persuadir por el que está enseñando la palabra de Dios. Si yo voy y enseño otros libros escritos de otras personas, no me tomen en cuenta. No tomen en cuenta al que les enseña, sino al que está con la palabra de Dios. Dice, déjense persuadir para que el que hace esta labor de enseñar lo haga con alegría. Sigan sus enseñanzas sin murmurar, porque esto sería contraproducente para ustedes. Ahora, el versículo 18 y 19, ahora cambia, ya está terminando su carta, les pide a los hebreos, a los de la iglesia de Jerusalén, oren por nosotros, le pide Pablo. Estamos persuadidos de que tenemos una buena conciencia, o sea, que estamos enseñando la verdad, lo correcto. Queremos comportarnos bien en todo. Es más, dice el versículo 19, les suplico que oren por nosotros, para que yo regrese pronto y les visite a ustedes. Pablo estaba en Roma y estaba pensando que va a tener oportunidad de ir de Roma otra vez a Jerusalén para confirmar el tremendo mensaje, el gran mensaje que él recibió de la salvación por fe, donde la fe y la ley son antagonistas, si es que quieren ponerse en el mismo tiempo y aplicarse al mismo tiempo, hacer como una mezcla, son antagonistas. Es por el gran mensaje que tuvo, la salvación gratuita por la fe en lo que Jesús hizo. Los versículos 20 y 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos al gran pastor, a Jesús, ¿no?, de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, a Jesús nuestro Señor, les perfecciona en todo, para que, o sea, es la obra de Dios perfeccionar. No se preocupe si usted tiene muchos errores, muchas debilidades, no se preocupe. El trabajo de Dios del Padre es perfeccionar a través a usted para que haga las obras estas de amor, de misericordia. ¿Qué son las obras, no es cierto? Enseñar con bondad, dice, para que haciendo su voluntad, podamos hacer lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesús el Mesías. A Él la gloria por la eternidad. O sea, es Dios, el Padre, por medio de Jesús, que nos prepara para hacer su voluntad de una forma que le agrade a Él. O sea, no hay que preocuparse si usted no es capaz, no sabe hablar, es nervioso, no tiene que decir. El Señor le va a preocupar, le va a capacitar. Dios, a través de Jesús. Solamente empiece por la fe. Empiece a retener la historia de Jesús en su mente, a darle importancia a esa historia. El 22 al 24. Así es que termina diciendo, les ruego a ustedes, hermanos, que acepten las palabras de exhortación que les he escrito brevemente. Claro, brevemente son 13 capítulos, pero para lo que él tenía que decir realmente es como un resumen, lo que Pablo tenía que decir. El 23 dice, les cuento que el hermano Timoteo era medio judío, ¿no es cierto?, ha sido puesto en libertad. Junto a él, si no tarda, les iré a ver a ustedes. Esa era la intención que tenía Pablo y creía que Dios le iba a conceder esa intención. El 24, saluden a todos los que les guían
y a todos los santos. Les saludan los hermanos de Italia. La gracia a todos ustedes, hebreos. Así termina su carta, una hermosa carta que nos ha aprendido tanto. Yo doy gracias a Dios por esto. La próxima semana les ruego que nos acompañen también al último estudio sobre hebreos. Voy a hacer una aclaración un poco más amplia sobre el capítulo 9, la segunda parte. Así es que les ruego que nos acompañen. Que Dios les bendiga esta semana, que Dios les cuide y les proteja, que haga brillar su rostro sobre ustedes.